Buenos días, iglesia. Vamos a continuar en esta serie, en esta guía del Espíritu Santo. Y nos quedamos en el capítulo número 16. Ahí en el capítulo número 16 vamos a comenzarlo. Y este capítulo vamos a estudiar o vamos a aprender también acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Eso es algo muy, muy importante, como todo lo demás, pero esto encierra la esencia de todo, la plenitud del Espíritu Santo. Desde el punto de vista de la práctica y la experiencia, la plenitud del Espíritu Santo constituye el aspecto más importante de la doctrina de lo que es del Espíritu Santo. Porque si no hay una plenitud en nuestras vidas, si no hay una plenitud del Espíritu Santo, todo queda en teoría, todo queda en un libro, todo queda simplemente en un conocimiento, pero inhabilitado. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos inhabilitados del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en todas sus áreas, sus aspectos, porque no hay una plenitud. Y eso es tan importante que lo entiendamos, de esa plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es mediante la plenitud del Espíritu que se lleva a cabo en nosotros y a través de nosotros sus diversos ministerios. Entonces si no está esta plenitud, pues qué ministerio, qué obra del Espíritu Santo se pudiera estar haciendo. Entonces por eso es tan importante esta parte en todo lo que hemos aprendido, lo que hemos sabido, lo que se pudiera conocer del Espíritu Santo. Entonces, porque es a través de esta plenitud que todos sus diversos ministerios, toda la obra se desenvuelve, se desarrolla. Entonces, más esto como ocurre con muchos otros aspectos de la doctrina del Espíritu Santo, no siempre se le entiende claramente. Muchas personas aquí es donde pueden preguntarse qué es la plenitud del Espíritu Santo o cómo puedo tener la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, pues es necesario en primer lugar ser lleno del Espíritu Santo a fin de experimentar en toda su plenitud el ministerio que cumple con el creyente. Entonces, ser lleno. Entonces, esto es una manera de procurarlo día con día, de vivir una vida limpia, justa, en santidad delante de Dios, cuidándonos, sabiendo que somos nosotros templos del Espíritu Santo. Entonces no es una regla porque somos cristianos, no es una regla de un ministerio, o sea, de una iglesia, de un pastor, no es una regla, no es una obligación tampoco. Es simplemente algo que la persona, el creyente, quiere tener. Es la plenitud, es el ser lleno del Espíritu Santo a través de tener una relación con Él, sabiendo conscientemente vivir que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, entre mayor espacio, mayor llenura tengamos del Espíritu Santo, pues Él va a cumplir su ministerio en nuestras vidas que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en otras palabras, lo que lo que quiero tratar de decir, que es necesario para el crecimiento de la vida espiritual. Entonces, mucho creyente, por eso es que no desarrolla, no tiene un crecimiento en su vida espiritual, por perder a veces el concepto, la visión, la convicción de ser templos del Espíritu Santo. Entonces, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento. La vida queda en un nivel muy bajo. Hay veces que en un nivel solamente religioso, en un nivel solamente doctrinal,
en un nivel solamente de conocimiento, o sea, pero no hay un crecimiento, no hay un desarrollo espiritual en sus vidas. Entonces, esto es muy importante. Todo cristiano está ubicado según su experiencia y su ritmo de crecimiento en algún punto de la escala entre la inmadurez y la madurez. Entonces, de repente nos encontramos nosotros por ahí ubicados en una etapa de la inmadurez a la madurez, y quizás puede ocurrir hasta un estancamiento, puede ocurrir hasta una manera en la que nosotros nos podamos sentir también aburridos, cansados, nos podemos nosotros sentir secos, sin ningún propósito, sin ninguna satisfacción de la llenura, de la experiencia con el Espíritu Santo, porque en alguna parte de lo que es inmadurez a la madurez quedamos nosotros estancados, ahí ubicados. Entonces se ha perdido el ritmo del crecimiento. Entonces nosotros debemos de mantener un ritmo de crecimiento de la inmadurez a la madurez. ¿Okay? Entonces la madurez requiere dos cosas. Primero, tiempo y control continuo o continuado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo debe de darle el tiempo. O sea, todo creyente necesita darle tiempo al Espíritu Santo en su vida. Darle el tiempo y también darle el control al Espíritu Santo en su vida. Esto lo lleva al creyente a la madurez, cuando le das tiempo, cuando le das el espacio, cuando le das el lugar, ¿okay? Y no es simplemente decir que ahí está el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando somos irresponsables en nuestras maneras de actuar, en nuestras maneras a veces de hablar, en nuestras maneras a veces de oír cosas que no debemos o ver cosas que no debemos. Entonces, ahí es donde no le damos el lugar al Espíritu Santo, aunque lo confesemos, ¿ok? Aunque lo confesemos, pero una cosa es la confesión y otra cosa es la realidad de nuestros actos. Entonces el Espíritu Santo debe tener el tiempo, todo el tiempo de tu vida y todo el control de tu vida. Por eso el apóstol Pablo, dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, para que una persona sea guiada, necesita rendir su voluntad, es rendir su tiempo y su control al Espíritu Santo. Eso lo va a llevar a la madurez a cada uno de nosotros. Entonces, de manera que la persona puede ser inmadura, ya sea porque no hace mucho que es cristiana o porque a pesar de que ya tiene tiempo que es creyente, pues no está lleno del Espíritu Santo, o sea, no ha rendido al Espíritu Santo ni su tiempo ni su control, y como consecuencia pues no ha crecido en las cosas del Señor, no ha crecido. Entonces el Espíritu Santo no ha regenerado todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, no ha sido regenerado. Y por eso, aunque pueda tener poco tiempo de creyente o mucho tiempo de creyente, puede actuar de alguna manera todavía carnal, todavía en su carácter, en sus formas, en sus decisiones, en sus pensamientos, todavía, entonces es algo que debemos de comprender. Por eso es tan importante, que nosotros podamos comprender lo que es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces lo opuesto al hecho de ser dirigidos por el Espíritu Santo es el ser dirigidos pues por la carne, Entonces es algo que nosotros debemos entender, de que si no está el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, alguien lo va a hacer, y eso es la naturaleza humana, carnal, que lo va a dirigir. Entonces Pablo, que nos dice en Romanos capítulo 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que hay alguien que
que va a regir nuestras vidas y que nosotros vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de quien dirige, gobierna nuestras vidas, ya sea el espíritu o ya sea nuestra naturaleza carnal. Entonces Pablo por eso hace esta reflexión y dice, mas vosotros no vivís según la carne, porque eso es lo que se espera de todo creyente, mas vosotros no vivís según la carne, ¿okay? Porque ese es el resultado de haber recibido a Cristo y ser llenado y que el Espíritu Santo esté pleno en nuestras vidas. Y más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y menciona Pablo todavía reafirmando, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces el apóstol Pablo es claro y esto no tiene ningún otro parecer, sino dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces menciona aquí tres aspectos. Uno, o sea, el Espíritu Santo. Y después menciona, o sea, encierra todo el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y después dice Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y después dice Espíritu de Cristo. Entonces, porque muchas personas pueden decir, o como si hiciéramos a un lado el Espíritu Santo y decir, no, yo tengo a Dios en mi corazón y eso es suficiente. Si yo tengo a Dios en el corazón, tenemos el Espíritu de Dios porque es de Él. Si tú y yo decimos, no, pues yo no sé, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Pues sí, pero es que si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes al Espíritu de Cristo morando en ti. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros para glorificar al Padre y glorificar al Hijo en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Él es glorificado, que el Padre y el Hijo es glorificado en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Él me glorificará. Él procede del Padre, pero Él dice, tomará de lo mío porque lo del Padre es mío. Y Él tomará de lo mío y lo hará saber. Y dice, y Él me glorificará. Entonces, es parte pues de conocer la función del Espíritu Santo en nuestras vidas y conocerlo, ¿ok? Entonces, debemos de entender esto. Entonces, la carnalidad y la espiritualidad son básicamente cuestiones de control o dirección. Repito, la carnalidad y la espiritualidad, que son básicamente cuestiones de control o dirección. Cualquiera de estas dos áreas en nuestras vidas va a controlarnos y a direccionarnos, aun cuando cada una de las vidas así dirigidas o controladas van a exhibirán naturalmente características propias. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias características como persona. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad, nuestra propia manera de ver, de pensar las cosas. Correcto, eso nunca el Espíritu Santo nunca va a quebrar eso. Él te va a usar en tu personalidad, así como eres, en tu carácter. Él te va a usar. Él lo único que hace regenerarlo, ¿ok? Y para que sea una naturaleza espiritual guiada por Él, ¿ok? Entonces, ese aspecto, lo mismo la naturaleza carnal también, invade todo nuestro aspecto, nuestro carácter y lo contamina, lo deforma en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de hablar, en nuestro carácter, lo deforma la naturaleza carnal, Entonces, y cada uno de estos es expuesto, Entonces, la vida gobernada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, centrada en Cristo, orientada hacia Dios, se va acercando día a día al cielo. O sea, el Espíritu Santo es capacitarnos, el Espíritu Santo es formarnos y prepararnos para estar rindiéndole cuentas a Dios y un día estar en el cielo, en la eternidad. Entonces, ese es el punto final, el punto culminante hacia donde el Espíritu Santo está tratando en nuestras vidas para llevarnos a un punto.
la vida entonces gobernada por el Espíritu Santo, centrada en Cristo, orientada hacia Dios, se va acercando día a día al cielo, aun cuando seguimos aquí en la tierra. Es por eso el choque de nuestra naturaleza humana, porque la naturaleza humana carnal quiere ser de la tierra, quiere que nosotros vivamos en el sistema caído e infectado por las tinieblas, por el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Entonces nuestra naturaleza carnal se quiere adaptar pues al sistema caído, pero el Espíritu Santo quiere prepararnos y quiere regenerarnos para que nosotros alcancemos la vida eterna. Entonces este es el conflicto interno que nosotros todos los días llevamos. Entonces uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque porque ya haya sentido ciertas emociones, no, sino porque Jesús lo ha prometido. Entonces nosotros debemos de entender esto, porque hay personas que dicen, es que yo no sé si tengo el Espíritu Santo, porque tienen en cierta manera alguna creencia de que tienen que sentir algún sentimiento, alguna emoción, alguna experiencia que tienen que pasar para poder decir que el Espíritu Santo está en ellos. No, el Espíritu Santo está en cada uno de los que ya han creído y está en ti. Okay, está en cada uno de nosotros, okay, y simplemente la confianza, sobre todo de tenerlo, es porque el Señor Jesucristo lo prometió y Él no miente. Okay, entonces esto debemos de mantenerlo. Bueno, entonces entendiendo esta parte, entramos al siguiente punto. Okay, ya miramos la importancia y el porqué de ser llenos y tener la plenitud del Espíritu Santo. Okay, pero esto nos lleva al siguiente punto, porque si el Espíritu Santo nos está a nosotros regenerando, preparando, ayudando y ministrando y fluyendo a través de nuestras vidas en todos sus ministerios y centrarnos en Cristo, mantenernos en Él, orientados hacia Dios y cada día estar preparados para una eternidad. Entonces aquí hay una función del Espíritu Santo. Entonces esta función se le conoce como el sello. Entonces los que son sellados, entonces lo que es ser lleno del Espíritu Santo, que nos marca como un sello de propiedad de Dios. Vamos a definir entonces lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a definirlo, vamos a entenderlo. ¿Okay? Y para la clave de esto, la clave para una adecuada definición de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, bueno, pues se encuentra en la palabra de Dios, ¿ok? Se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 18, ¿ok? Donde Pablo hace una sugerencia, dice, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces es algo muy importante que Pablo abarca, ¿no? Porque la comparación que él hace en primer lugar, así rápidamente, con embriagarse con vino. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Por qué? Porque cuando una persona se embriaga, si alguien ha experimentado en sus vidas pasada, antes de ser creyente, o quizás si hemos mirado a personas que también han sido, o vemos que han sido embriagadas, borrachas, pues en el sentido, nos damos cuenta que hay una pérdida de razón. Cuando una persona se embriaga, pierde el sentido de la cordura, de la razón, pierde el control de su propio cuerpo, se marea, puede caerse al piso. De hecho hay personas que pierden la noción del tiempo, pierden la noción donde están, de repente ya no, al siguiente día o cuando se les pase la embriaguez, no recuerdan lo que hicieron. O sea, hay una pérdida de control. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el vino toma el control.
porque los efectos del alcohol, del vino, los efectos de ser embriagados, se manifiestan, pierde el control la persona. Entonces el apóstol Pablo menciona que cuando esto sucede hay una disolución. ¿Por qué? Porque en el momento una persona ebria pierde, y todo, y en esa condición ebria no le importa perder familia, perder hijos, perder hasta la vida, dinero, todo es disuelto, hay disolución. Ahora, esto lo compara en cierta manera cuando dice antes bien ser lleno del Espíritu, porque la palabra lleno que utiliza él es la palabra pleró. Esta palabra pleró del griego nos ubica en el sentido que él está hablando es para cumplir, para completar, para llenar. Entonces es hacer repleto, literalmente, es atiborrar, es llenar un hueco, o figurativamente él lo utiliza como para proveer, imbuir, difundir, influenciar, satisfacer, ejercer un oficio. Entonces el ser lleno del Espíritu, el apóstol Pablo también dice pues que tiene que tomar el control de nuestras vidas en todos los aspectos. Así como el vino, por haberse embriagado la persona, toma el control de tal manera que pierde el control de sí mismo una persona ebria. Así el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, esa persona debe de perder el control de su propia naturaleza humana. Tiene que perder el control de ese sentir carnal, y la carnalidad tiene que morir. El apóstol Pablo, de hecho, en una ocasión dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros mismos, y menciona una serie de cosas: ira, gritería, maldicencia, pleitos, y menciona una serie de cosas. Entonces, el ser lleno del Espíritu es que el Espíritu impregne todo nuestro ser de tal manera que nosotros perdamos el control de lo terrenal, que perdamos el control de lo carnal, de lo que nos hace perder el control nosotros mismos de las cosas, sino dejarle el control al Espíritu Santo. Entonces la comparación entonces se refiere al control o a la dirección. Eso es resumiendo. Es que la comparación se refiere al control y la dirección, así como lo hace la influencia de una persona que ha sido alcoholizada o embriagada, asimismo una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. La comparación se refiere al control y la dirección. Entonces la persona ebria está sometida a la dirección del alcohol que ha consumido. Como consecuencia de ello, piensa y actúa de maneras que normalmente le resultarían extrañas. De igual modo, la persona que está llena del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo, de dicho Espíritu, del Espíritu Santo, y también actúa de manera que no le son natural, de manera extraña. Por eso la gente a veces no entiende a una persona que es llena del Espíritu Santo, porque actúa de una manera extraña para aquellos que no lo son. Igual nosotros miramos una persona ebria y decimos: mira qué loco, ¿no? Mira qué atrevimiento, qué sinvergüenza, pierde el decoro, pierde todo, y puedes decir cosas raras, ¿no?, que hace una persona ebria. El Espíritu Santo, cuando toma una persona y es llena la persona, de igual manera hace cosas extrañas, ¿no? Ofrenda, diezma, ora, ayuna, lee la Biblia, viene a la iglesia, hace cosas que para el mundo son locuras, canta, adora, danza, ¿sí me entiendes? Se regocija, hay muchas cosas que podría ser locura, extrañas para la gente que no lo es, que no es llena del Espíritu Santo. Entonces, de modo entonces que estar lleno del Espíritu
significa simplemente estar sometido a la dirección de dicho Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender. Entonces aquí hay algo que nos pone como parámetro, como medida para poder ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no es solamente una sugerencia, sino es como una exigencia. No, cuando menciona la palabra no, pues, o sea, es como una exigencia. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Antes bien, entonces las palabras no os embriaguéis y la palabra que dice antes bien es como una exigencia que Pablo está diciéndole a la iglesia. Entonces, ese es el sentir, de hecho ese es el sentir que cada uno de los creyentes deberíamos de tener, el sentir de ser exigidos, de ser llenos del Espíritu Santo, porque no podemos vivir de otra manera, porque nuestra propia naturaleza nos traiciona, la naturaleza carnal que va a tomar dominio y de repente vamos a hacer y decidir cosas que van a controlar nuestras vidas. Entonces debería ser como una exigencia. Ahora, en la palabra de Dios, entendiendo esto, en la palabra de Dios se trata de un requisito para el creyente. Lo que miramos en Efesios es un requisito, en lo cual dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien. Entonces es como si fuera una exigencia, es un requisito ser lleno del Espíritu. Entonces eso es lo que se entiende en la escritura que leímos en este sentido de verbo, tiene forma de orden o imposición. Se espera entonces que el cristiano esté lleno del Espíritu Santo, y si no se da el caso, entonces esto se debe considerar pues una falta, un fallo. Y dentro de fallar encontramos la palabra pecado, porque pecado no es solamente hacer cosas indebidas que nosotros etiquetamos como mentir, robar, inmoralidades, que nosotros ponemos como etiqueta de pecado. No, en sí la palabra pecado significa fallar en el propósito. Entonces quiere decir que si una persona, cuando la palabra de Dios me dice que como requisito y como en una exigencia que yo debo de tener como creyente, ser lleno del Espíritu Santo, cuando esto no sucede, cuando no es procurado por mí, porque no es de que Dios no quiera, Él está ahí listo para darlo. Entonces quiere decir que cuando yo no lo procuro, puede resultar en un fallo, puede resultar en una pérdida de propósito. Esto es considerado pecado. Aquí es donde surge la palabra pecado, por cuanto equivale a desobedecer un mandamiento de la palabra. Entonces esto es muy importante. Entonces es como una exigencia que la palabra nos da para todo creyente que debe de ser lleno del Espíritu Santo. Tanto así, porque aquí podemos recordar el Señor Jesucristo cuando les dijo, y de una manera exigencia también, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la promesa que les dio el Padre. Entonces, también el Señor de una manera como exigencia les dice a sus discípulos, tienen que ser investidos del poder de lo alto. ¿Okay? Entonces es algo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Okay? Entonces es un requisito, y si esto falla, esto podría ser un fallo de propósito. Esto se llama un fallo al blanco, a la indicación, y es pecado. ¿Okay? Bueno, esto lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a mirar una descripción de esto. Las características o la característica más notable de este fenómeno, podemos decirlo de esta manera, es que se trata de una experiencia que se repite. ¿Okay? Recuerde, el Espíritu Santo vino en una ocasión y para siempre a nuestras vidas, pero la llenura viene constantemente. ¿Okay? La manifestación del Espíritu viene en nuestras vidas constantemente, pero el por qué Él ya está ahí. Entonces es algo, debemos de esta parte de ser lleno, este fenómeno, es que se trata de una experiencia que se repite. En cambio, no es así con el bautismo, ¿no? El Espíritu Santo viene una sola vez y para siempre. La presencia, el ser llenado, ¿ok? La regeneración también es constante, ¿no? En nuestras vidas. No es que
que paremos y luego continúe. No, esto es constante. Okay. En este caso, de ser lleno, sí lo es. Debe de venir constantemente en nuestras vidas. Okay. Entonces, una sola vez fuimos bautizados, una sola vez viene ahí a hacer acto de presencia el Espíritu Santo, una sola vez somos sellados por el Espíritu Santo, okay, y también una sola vez comienza la regeneración. Pero en el caso de ser llenos del Espíritu Santo, es constantemente en nuestras vidas, okay. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en nuestras vidas que a veces nos agotan, problemas, situaciones, enfermedades, presiones, desánimo, confrontaciones, a veces con personas físicas, pero también espirituales, porque Pablo dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso viene un agotamiento. Y es por eso que el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser una constancia, o sea, repetidamente. ¿Okay? Esto lo demuestra el uso del tiempo presente de lo que del imperativo o de la orden de imposición que oímos o leímos en Efesios 5:18. Antes bien sean llenos, o sea, es una manera presente, constante, el cual indica una acción continua. ¿Okay? Y hay ejemplos de ello en la vida de la iglesia primitiva. ¿Okay? Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí viene el Espíritu Santo. Fueron bautizados, fueron llenados, ya había habido una regeneración, fueron sellados. Ahí todo ocurrió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 4. El mismo grupo fue lleno pero nuevamente. ¿Okay? Poco después, al término de la reunión, de la oración que se hizo como consecuencia del interrogatorio por el Sanedrín, que los estaba acosando para que dejaran de predicar en el nombre. Ahora, esto lo miramos en Hechos capítulo 4, verso 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero ya había sucedido el Pentecostés, ya había sucedido la llenura en el aposento alto. Pero por causa de la presión, como le digo, por causa de la presión, de las cosas que confrontamos, de las situaciones que se presentan en nuestras vidas, en ocasiones necesitamos nuevamente ese fluir, esa búsqueda, ¿no? Del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Entonces esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces eso es una constancia espiritual en nuestras vidas. ¿Okay? Esto debemos de entenderlo. Bueno, seguimos entonces y quiero parar aquí, cerrar aquí este punto, porque el hecho de que se pueda repetir la experiencia constituye una bendición, es una bendición, es un oasis en los desiertos que a veces cruzamos. ¿Okay? Porque si esto no fuera así, ningún creyente permanecería lleno por mucho tiempo, porque el pecado, o sea, la tendencia a que también el ego tome el control, interrumpe el dominio del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces de repente, el pecado, el sistema, los problemas, pero no solamente eso, sino también el ego, el yo de nosotros mismos, ¿sí? La dependencia de nosotros, porque ya voy a la iglesia, porque ya tengo conocimiento, porque ya tengo experiencia. De repente esas áreas dentro de lo religioso pudiera ser que empiece a suplir la dependencia, el control del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser constantemente llenos también por esas causas, del Espíritu Santo. Entonces, esto es parte pues de lo que es la plenitud, lo que es ser lleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, vamos a parar aquí. Espero que este tema de reflexión, de
de entender la plenitud del Espíritu Santo le haya sido de gran bendición, ¿ok? Y que pudiéramos comprenderlo mejor y que lo tomáramos como es una exigencia para todo creyente, porque así está marcado en la palabra de Dios. Y cuando esto no sucede, estamos fallando en el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, del propósito de Dios para nosotros, ¿ok? Como creyentes en la salvación, ¿ok? Entonces es algo muy importante porque es parte de todo aquel que es salvo, el ser llenados del Espíritu Santo. Entonces, y si eso no está ocurriendo, eso se le considera pecado, porque es una falla de propósito, lo cual eso es lo que significa pecado. Entonces, tomémoslo como una exigencia, ¿ok? Para que nosotros mismos busquemos, pues, de la llenura del Espíritu Santo. Quizás ya está ahí el Espíritu Santo, ya creíste, ya recibiste a Cristo. Ok, busca su llenura, busca su plenitud del Espíritu Santo. Busca ahora sí, esas experiencias, ok, esas manifestaciones del Espíritu Santo. Hay que buscarlas porque ese puede ser el oasis en los desiertos que a veces cruzamos, y puede ser también, okay, la manera para poder tener nuestra propia naturaleza humana sujeta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no empezamos a depender como creyentes, de que ya vamos a la iglesia, de que ya no nos juntamos con las personas pecadoras, o de que ya tenemos conocimiento, y entonces de repente empezamos a excluir al Espíritu Santo y solamente nos regimos por principios religiosos, por dogmas y mandamientos de hombres, y eso es algo peligroso. Entonces también, por eso necesitamos la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para no caer, ¿okay? También en ese aspecto religioso, ¿okay? Bueno, bendiciones. Espero un comentario o algo en el cual usted pueda, ¿okay? Pues seguir, ¿okay? Este paso que vamos. Algunos quizás tienen el tiempo de mirar estos pequeños temas de reflexión, otros quizás se dan su tiempo para mirarlos, o otros sí lo tienen el tiempo, pero que sea de bendición, ¿okay? Y que nuevamente cualquier duda, pregunta, lo que sea, pues háganoslo saber, y podremos tomar algo de tiempo para aclarar cualquier situación. Ok, espero que sea de bendición. Dios me le bendiga.